Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor realmente por su inmensa gracia, por su misericordia, su fidelidad, por su plenitud, por la plenitud de gozo que tenemos en su presencia. Es lindo gozarnos todos juntos y así disfrutar de su presencia. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos aún de compartir, de disfrutar de Él y de compartir con los hermanos. Amén. Hoy empezamos a lo que habíamos venido, por decirlo así, queremos tocar acerca de la música. Sin embargo, hemos compartido ayer algunos principios fundamentales sobre los cuales tocar este tema, ¿verdad? ¿Qué dice Dios sobre este tema? Pero necesitábamos poner una base sobre la cual sea firme. Y hemos visto cuál es la base, ¿verdad? La adoración que Dios pide y qué es la adoración para Dios. Y así podemos entender qué papel toca la música dentro del cuerpo de Cristo, en nuestra vida, en nuestro andar. Como vamos a ver, tiene un papel fundamental. Podemos no ser conscientes de ello, pero tiene un papel fundamental. Podemos no entender muchas cosas, aún así el papel que juega en nuestra vida es fundamental. El cambio que genera es mucho. Y hoy día es lo que la iglesia de Dios en general, ¿verdad? Y hablamos de la iglesia porque lo que está de la iglesia para afuera, decía un hermano, está en su salsa. Ellos hacen y deshacen y hasta en ese aspecto está bien porque está afuera. El problema es de la iglesia para adentro. Es el inconveniente. Entonces, deseamos en el Señor entender qué aspectos son esos y qué implica toda esta ola que ha venido de un tiempo a esta parte y creemos que va a seguir así. Pero por la misericordia de Dios podemos sujetarnos de Él y estar amparados en su gracia para poder entender estos propósitos. Y empezamos siempre con un autoanálisis. Ayer empezamos, decíamos, ¿qué buscamos por la adoración? ¿Cuál es el propósito? Y en todo caso también con la adoración y cuando no adoramos, ¿verdad? Y veíamos que no porque algo pueda llamarse cristiano, no porque haremos fiesta para Jehová, justamente a Jehová le agrade. O no porque pongamos una ofrenda para Jehová, Jehová se agrade en las ofrendas. Decía, cuando presentéis una ofrenda, hazlo de tal manera que seáis aceptos, ¿verdad? Entonces hoy día también, no porque algo se llame cristiano, justamente sea cristiano o agrade a Jehová. Y nuestra consulta, ¿es importante la música en la adoración? ¿Qué tan importante es? Y cuando hablamos de oración ya habíamos hablado que es todo nuestro vivir, ¿verdad? ¿Qué tan importante es? Y si es importante, ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser la música? O al menos, ¿cómo elegiríamos? Dios dice algo al respecto en su palabra, porque es un tanto eso lo que escuchamos por ahí. Dios no dice nada de la música, dice, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos un libre albedrío con respecto a esos aspectos. Pero vamos a ver si Dios dice algo en su palabra con respecto a la música como parte de la adoración. Porque si sacamos la música del contexto de la adoración, entonces sí puede ser cualquier cosa. Realmente no va a importar si hay algo o no en la Biblia, ¿verdad? Pero como tenemos una adoración que agrade a Dios, y lo que agrada a Dios está en su palabra, entonces consideramos la música como parte de la adoración, por lo tanto como parte de nuestra vida. Entonces yo voy a decir, ¿cómo seleccionamos la música? Algunos aspectos que vamos a llevar, vamos en el Señor permitiendo compartir todos juntos, ¿verdad? Y habíamos dicho ayer, ¿verdad? Toda nuestra adoración se basa en la palabra, en la doctrina. La adoración que damos debe ser doctrinal, para que podamos entender en este tiempo, como veíamos en Romanos 12, cómo hacer una adoración que a Dios le agrada. Porque si no salimos también, empezamos a delimitar cosas que a lo mejor no deberíamos hacer, o empezamos a incluir cosas que tampoco deberíamos hacer. Pero si hacemos conforme a la palabra revelada en este tiempo, entonces nuestra fe va a seguir encauzada, nuestra
santidad va a ser un disfrute, porque a veces tomamos la santidad como un peso, pero es una vida en victoria. Es una vida en victoria. Transformado soy cada día, como vivo en una santidad bíblica. Y eso genera una adoración. Y si la música es parte de la adoración, nuestra música también son guiados por estos aspectos. Y tomamos Colosenses 3:16. Y ya nos va indicando más o menos cómo era la música en aquellos tiempos, y lo que podemos decir bíblico. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Quiero tomar como base esto, y también el siguiente. Y decíamos, nuestra oración, nuestra música debe ser en base a la palabra, y es lo que nos dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Abundante de la verdad de Dios en mi vida, direcciona mi vida. Entonces, si tengo una abundancia de palabra de Cristo, eso, como veíamos en un versículo ayer, vamos a poder direccionar a otros en toda sabiduría, unos a otros. Pero direccionarnos o enseñándonos sin abundante palabra, ¿qué genera? Error. Porque algo va a faltar si no tenemos la palabra de Dios. Entonces, toda vez que podamos tener llena la palabra en nosotros, y llenos de la doctrina y de la gracia por medio de su palabra, entonces sí vamos a poder cantar con gracia en nuestros corazones, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La iglesia primitiva usaba esos tres tipos de música. Utilizaban los salmos, que ya venía de la era davídica, del tiempo de David. Empezaron a meter himnos, ¿verdad?, y cánticos espirituales. Al comienzo de la iglesia ya se manejaban de esta manera. Y por consejo del apóstol Pablo les estaban llenos de la palabra y direccionados en todo el reino de su Espíritu Santo. En Efesios dice: no os embriaguéis con vino. Qué importante es ser sobrio a la hora de que podamos ministrar al Señor. Porque hoy fuimos llamados a que hacer sacerdotes, el pueblo santo, ¿verdad?, en el Señor. ¿Cuál fue uno de los pecados de Nadab y Abiú que habíamos visto ayer? Que estaban ebrios en el altar. Entonces, eso lo llevó a ofrecer un fuego extraño. Eso hizo que fueran consumidos por el fuego de Jehová. ¿Cuán importante es que seamos sobrios? ¿Verdad? Dice en Juan, habíamos leído ayer en Juan 4, decía que adoremos en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Y con el espíritu de verdad, decía, otra referencia, con el espíritu de verdad es necesario que le adoren. ¿Y qué dice en 1 Juan? 1 Juan lo ve. Medir todos los espíritus, si son de Dios. Probar, dice. Entonces nuestra pregunta debe ser: ¿puede ser que en medio de la iglesia haya otro espíritu que no sea de Dios? Porque por la etiqueta de cristiano ya consideramos que todo es de Dios, ¿verdad? Inclusive vemos a alguno Biblia bajo el brazo y le decimos hermano, y no sabemos si es hermano, ¿verdad? A veces nos encontramos con la gran sorpresa de que no es hermano en Cristo, pero tiene una Biblia debajo. Entonces, que podamos probar esos espíritus, pero para probar esos espíritus, si son de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a tener ese discernimiento de lo que Dios quiere. Y eso quiere decir que no nos embriaguemos con vino. Decíamos ayer que no todo edifica, y no me dejaré dominar por ellos. El vino habla de eso, de lo que de afuera pueda dominarme. Dice, en lo cual hay una solución. Antes bien dice, ser llenos del Espíritu. Entonces vamos a estar hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso decir, nuestra oración tiene como base la palabra, la doctrina. No podemos salir de ahí. Y la música, como vemos en estas dos referencias del Nuevo Testamento, escrito del apóstol Pablo, nos dice lo mismo. Nos lleva a entender el mismo principio para nuestra edad. Dice el salmista: Señor, abre mis labios,
y publicará mi boca toda alabanza. Decía el salmista, todas mis fuentes están en ti. El Señor era su inspiración. Del Señor venía, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere holocausto. ¿Por qué? Porque Él habita en medio de los quebrantados de espíritu. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Gracias, Señor, por su verdad, por su palabra. Y estamos viendo algunos aspectos. ¿Qué está diciendo Dios de la música? Si es así, si no es así. Y que podamos entender el propósito que este elemento, la música, tiene en nuestra vida hoy. Porque nuestra vida es en adoración, pero nuestro entorno es iglesia y afuera, ¿sí? Pero el reflejo de nuestra vida debe ser el que cambie esos entornos, no al revés. En el mundo, en nuestra vida, todo es música. Todo. Nuestro cuerpo es música, ¿verdad? Si vamos al doctor y hacemos un análisis de corazón, ¿qué salen? Latidos. Todos vibran se mueven a una determinada vibración, todo lo que tenemos, nuestro ser. Cuando cerramos nuestros ojos y nos concentramos nosotros, escuchamos un tuc, 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 ¿sí? Todo es música. Eso debemos entender. Entonces, siendo así, siendo que todo es música, si escuchamos afuera, hay pájaros que cantan, todo es música. Y entendemos que hacer tan importante es un elemento fundamental de cambio. Todos los cambios que se han generado es porque la música ha influido en generar ese cambio, tanto socialmente como también dentro de la iglesia. Es por eso que necesitamos entender la importancia de la música. ¿Cuán importante es? ¿Y por qué es importante? Habíamos dicho porque todo es música, pero todo es música porque nuestro Creador es música. Y porque nosotros tenemos la esencia de aquel que nos ha creado. Cuando crearon al hombre, había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? No que Dios tenga esta forma de cuerpo, no, pero que en esencia somos igual que nuestro Creador. La porción de Salmo 118, esta misma porción dice, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido salvación. En los tres salmos, Éxodo e Isaías, están exclusivamente de la misma manera. El mismo versículo se desarrolla en los tres aspectos. Esto nos indica, en el hebreo, ¿verdad? Nos indica que Él mismo es música, no justamente sobre un canto, sino que Él mismo es música, que dice literalmente que Dios es mi instrumento. Mi fortaleza y mi instrumento musical es Jehová en su esencia. Decía un comentarista bíblico que se traduce como que Él mismo es que en su armonía musical distribuye todas las cosas. Habla de su esencia pura y al estar tres veces indica la veracidad de esta afirmación en la misma manera. Entonces, Dios es musical, nosotros somos musicales y toda la creación, dice Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por eso radica la importancia de la música. Porque Dios ministra por medio de la alabanza. Qué lindos hermanos cuando venimos y somos liberados cuando estamos cantando, ¿verdad? Cuánta liberación, cuánto descarga hay cuando estamos alabando a nuestro Dios. Qué lindo es tener una libertad en Cristo para poder alabarle a Él. ¿Por qué? Porque Él habita en medio. La música viene a ser como ese abono, ¿verdad? Que necesita la semilla para ser plantada. De hecho, uno planta una semilla y sale, pero sabe que si abona, sale bien. Y si no abona, puede salir mal o puede no salir, ¿verdad? En una tierra. Pero con la música sucede lo mismo. Si hay una adoración, una alabanza en medio de su pueblo,
hay libertad y los corazones son preparados para que la semilla de la palabra sea plantada. Pero no que sea plantada, dice, sino el efecto es fruto. Sea plantada para que dé fruto. Porque eso es lo que dice, no solamente que seamos oidores, sino hacedores. Es decir, la música hace que en nuestro corazón, en nuestro ser, sea plantada una semilla para que dé fruto. Y no nos quedemos improductivos. Es por eso lo esencial de la música. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza dice, habita nuestro Dios. Pero ¿qué dice adelante? Tú eres santo. Volvemos, alguien tiene esta referencia en 1 Crónicas 22:5. El modismo que habíamos hablado ayer salta directamente a este punto, que habla de la edificación. ¿Cómo ha de ser la edificación para la casa de Dios? ¿Alguien tiene ¿Sí para compartir? Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras ahora. Pues yo le prepararé lo necesario, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Amén. Dios es santo. Y Él habita en medio de las alabanzas de Israel. Cuando le alabamos, Él habita en medio de nosotros. Pero Él es santo. ¿Y cómo ha de ser esa santidad referida? Ha de ser magnífica por excelencia para el nombre y honra. Por eso hablamos de la adoración que damos al Señor. Ahora, vamos a decir, yo soy pecador y no puedo llegar tal vez a esta. No, pero por eso habla la adoración. Es una transformación. Hoy vengo tal vez muy falto, pero igual en la gracia de Dios ya puedo estar delante de mi Dios. Ya puedo adorar, puedo sentir su presencia, puedo estar libre, porque es una transformación, no es un estado final, es una transformación hasta que este corruptible se evita de incorruptible. Hasta este entonces somos transformados de gloria en gloria. Y ahí empezamos a construir esta casa, lo que habla el rey David. ¿Cuándo podemos ver la gloria de Dios? Y todo lo que se refleja con respecto a la gloria de Dios pueda tener el deseo de llegar a ser semejante a Él, ¿verdad? A la altura de la plenitud de Cristo, dice. Y demos un ejemplo. En 2 Crónica dice, cuando en esta porción, el rey Ezequías restituyó el culto, ¿verdad? Creo que es. Y decían, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Es lo que habla en tú eres santo, habitas en las alabanzas de Israel. No podían estar porque la gloria de Jehová había llenado la casa, ¿verdad? La presencia de Dios se ministra por medio de la música. ¿Por qué? Porque Él es musical y nosotros somos musicales. Es tan importante la música que tenemos referencias en 40 libros aproximadamente. Son cerca de 600 pasajes, comparado con la referencia que hace del amor, por ejemplo, que son 250, o de la fe, son 240 referencias nomás. Sin embargo, tiene cerca de 600 referencias en la Biblia de lo que es la música, en sus diferentes definiciones. Se usaban en todo tiempo. Si miramos, se usaban fiestas, casamientos, festividades, funerales, guerras, cosechas. Se usaban en la Pascua principalmente. Dice que el Señor Jesús, lo que hubo cantado después de la última cena fue el Salmo 118. Y si miran el Salmo 118 van a ver qué hermosa verdad ahí, ¿verdad? El Salmo que está, este capítulo está en el centro mismo de la Biblia, viene en el centro. Los sábados se cantaban, o sea, la música formaba parte no solamente de Israel, sino de todas las culturas paganas, era esencialmente la música. Y vamos a llegar a ver por qué también eso, pero todo era musical en torno a Israel. Ahora, esa importancia de que Dios es musical, ¿verdad? Dice en Juan 1.1, dice acerca... Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra verbo
se traduce, que viene del griego logos, también se traduce sonido, música. Desde el principio, con su misma esencia, el Señor ha estado creando todas las cosas. Es por eso que nosotros somos música, y no solamente nosotros, ¿verdad? Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En ese verbo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, tanto la música invisible, todo lo que fue creado tiene la misma esencia y comparten la misma esencia. Por eso es que la música es tan importante. Y por eso es que la música produce tanto efecto. ¿Sí? Porque si queremos mezclar, por ejemplo, agua con piedra, no se mezclan, porque no producen la misma esencia. Pero líquido con líquido fácilmente se mezcla, ¿verdad? De eso habla cuando todas las cosas, todos fueron creados en una misma esencia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la creación goza de la misma esencia de Dios. Todo. Y la música es el que parte esencial de todo, todas las cosas. Se ha descubierto que los planetas, el sistema planetario, ¿verdad?, generan sonido, cosa que antes no se sabía. Y en la Biblia ya tenemos desde Job que habla que los planetas y todas las constelaciones cantaban. Y se ha descubierto que genera no solamente sonido o música, sino que genera sonido a un rango que pertenece al rango musical en que nosotros, los seres humanos, generamos música, porque nosotros generamos música, ¿verdad? Si miramos partituras, si podemos mirar y ver cómo se genera la música, cómo creamos música, tiene un rango de sonido, tiene un rango de notas, ¿verdad?, de varias octavas, en la cual generamos música. El sistema planetario emite música que está en el mismo rango, bajo los mismos principios que nosotros generamos música. También se ha descubierto que, como decíamos, todo nuestro cuerpo generan o vibran o se mueven a una cierta vibración. Si el sonido se mide por vibración, por eso hablamos de vibración, el sonido se mide por vibración. Es por eso que a veces pasamos y escuchamos una música y nos molesta o nos gusta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se mueve a ese mismo rango. Igualmente las plantas, todo responde al sonido. ¿Sí? Y había un científico judío, que puso la relación existente entre la música, la luz, con sus colores, y el lenguaje hebreo. Una directa relación entre los tres. Que los tres son, dice, un lenguaje en diferentes ámbitos, en diferentes porciones, pero creado bajo los mismos principios. Es por eso que entendemos que la música tiene un lenguaje. Expresa algo. Dice 1 Corintios 14:7. Si miramos el capítulo 14 de 1 Corintios, entendemos que habla del lenguaje, del entendimiento. Dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es decir, necesariamente la música tiene que tener lenguaje. ¿Por qué? A ver, si hoy escuchamos, por ejemplo, un himno de bodas, una vez escuchamos ¿sí? Muchos se remontan a lo que han experimentado, y muchos se van a remontar a lo que quieren experimentar, ¿verdad? Tiene tal poder de cambiar nuestro ser, que nos remonta a recuerdos. Y si nuestro recuerdo fue lindo, una sonrisa, ¿verdad?
Y si nuestro anhelo es ferviente, otra sonrisa, ¿verdad? Porque tiene ese poder. Y de repente nos recuerda lo del pasado y nos recuerda en el futuro. Como decíamos, si anhelamos esperar ese momento, ya jamás nos recordamos hacia adelante, ¿verdad? Pero genera. Y ese poder tiene la música. Y no hace falta que vos digas, no quiero escuchar. No, uno escucha ahí tranquilamente. Se remota, viaja automáticamente, ¿verdad? Y la relación existente con el entorno también. Una música que hemos escuchado hace tiempo en un lugar determinado que fue un momento significativo, nos deja airados y recordamos, hasta a veces olemos lo que vimos en ese momento, todo un suceso, ¿verdad? Tal poder tiene la música. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje, expresa algo, comunica algo. Según los estudiosos, dicen que tiene gramática, sintaxis y significado, es decir, tiene un orden y estructura, tiene también principios y reglas sobre los cuales la ciencia de la música es bastante exacta. Si vemos una partitura de una música clásica, por ejemplo, para nosotros serán muchos garabatos, pero es ciencia exacta. ¿Por qué? Porque se miden en vibraciones que van exactamente, puede ser medido la música que se genera. Y tan importante es que es medido la música que genera y saben cómo afecta. O sea, si mi cuerpo vibra a una determinada altura, esa música creada especialmente para afectar mi cuerpo es modificada de tal manera que realmente surja el efecto que el que lo creó quiere que tenga. Es por eso que es importante. ¿Por qué? Porque todos compartimos la misma esencia. Ahora, la música, hay muchos que dicen, por ejemplo, que la música no importa la letra. Que no tiene moral la música. Que es libre. Que si uno pone buena letra, ya basta. Sin embargo, lo que se ha encontrado es otra cosa. Es el problema con lo que se está en el siglo XX. Hay los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo dicen. Porque es lo que está pasando, ¿verdad? La música tiene tal poder, la música tiene tal efecto, que no podemos obviar que tiene una moralidad. Es decir, que cuando escuchamos una música, y cuando hablamos de música, podemos hablar de letra, música o sea, solamente de sonido, pero sea en el caso que sea, tiene un efecto moral en la persona que cambia. No viene por sí nomás, no es por si acaso. Por eso es importante. Y decíamos uno de los elementos más trascendentales que está cambiando, ¿por qué ha cambiado tanto la sociedad? Cuando hoy hablamos de nuestra sociedad, ¿qué nos viene a la mente? Degeneración, ¿verdad? Sexo, drogas. Hay algo de virtud muchas veces en la sociedad que vemos afuera. No, ha cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque no han considerado esta parte. Y tiene tal poder la música que es difícil que puedan cambiar si no consideran. Dice moral, lo que dicen muchos es que es amoral, que no tiene moralidad, que es el así efecto. Y esto mismo ha entrado en la iglesia. Este mismo concepto. Increíble. Todos conocen la música Despacito, ¿verdad? ¿Conocen? ¿Tienen idea? ¿Más o menos? Bueno. Y hay alabanza Despacito, la misma cosa, solo que le agregaron Cristo. El mismo ritmo, el mismo baile, todos, ¿verdad? Y le pusieron un texto ahí, Cristo te ama en alguna parte de la letra, y cantan eso en las iglesias, ¿verdad? O sea que, bajo este es el principio, que es moral, entonces, ponerle algo, Cristo te ama en algo, y ya es, ¿verdad? Estamos haciendo fiesta para Jehová. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y la iglesia, en gran parte, está bajo este principio. Por eso debemos entender ¿qué estoy desechando con este principio? Estoy desechando la importancia que tiene la música cuando consideramos estos aspectos. Y podemos entender, pero analicemos, por ejemplo, qué están escuchando nuestros jóvenes, qué están escuchando nuestras criaturas. Vamos a ver lo importante que es. ¿Por qué es importante? Ay, no, pero es dibujito. Sí. ¿Pero qué tiene que hacer dibujito? Es un dibujito nomás. Pero dígame quiero que me diga un solo dibujito que no tenga música. Uno solo. No me diga la Pantera Rosa que es uno que igual tiene dibujito.
Igual tiene música, pero la pantalla rosa es mudo, para lo que en aquella vieja época. Igual es mudo. Entonces dígame un dibujito que no tenga música. Dígame una novela que no tenga música, una película que no tenga, un noticiero que no tenga música. Ese problema hubo, alguien chocó por ahí, ¿verdad? A un problema. Todo es música. Inclusive la tele está allá y suena esa música, ¿qué pasó? ¿Verdad? Increíble. Ese poder de la música que tiene. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Y quién está educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes? Esa música. Ese efecto contemporáneo. Por eso decía en Romanos 12:1, ¿qué parte de la cultura no tiene que ser parte de la iglesia ni de nuestra vida? Está bien, es parte de tu cultura, dice Romanos 12:1. Pero ¿qué parte no tiene que ser? Entonces el problema es que estamos dejando estos principios como adoración a Dios, porque recuerden, es parte de nuestra adoración. Entonces la pregunta es, ¿somos aceptos? Porque parece que cuando decimos que somos aceptos es porque venimos a sentarnos en el culto. No. Nosotros podemos adorar en nuestra casa, en donde sea y como sea. El problema es que con la vida en la adoración que llevamos y con descuidando estos puntos, ¿somos aceptos? ¿Qué le dijo Jehová cuando ahí en el 32? Baja, ve junto a tu pueblo, porque se ha corrompido. ¿Sí? De tal manera que seamos aceptos, dice la palabra. Y es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Está entrando bajo ese principio, es lo que dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es el Cristo Jesús. ¿Qué buscamos en nuestra adoración? Buscamos al Señor Jesús. Entonces hay cosas que tienen que estar moldeadas a la manera que Dios ha delineado. Si no, cada uno buscamos lo nuestro. Nuestro gusto, nuestro antojo, todo. Y vamos a ver que nuestro gusto y nuestro antojo muchas veces no son ni nuestro gusto ni nuestro antojo. Decimos que a mí me gusta, pero vamos a ver que no es tanto así. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, decíamos, tocamos estos puntos con algún hermano o con cualquier, y vamos a encontrar a un mundo sin darnos cuenta. Siempre, ¿verdad? En una reunión hablamos de música o de adoración y hay un pero por ahí. Profesando ser sabios y hicieron necios, y como ellos no aprobaban tener en cuenta a Dios, Dios les da una mente reprobada, que es totalmente contrario a lo que nos dice Romanos 12:2. ¿De acuerdo? Es una transformación de mente del Señor. Pero sin embargo, si nos consideramos a Dios, tener en cuenta, y somos entre una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En la versión que Dios habla hoy, en Proverbios 18:1, dice, el egoísta solo busca su interés y se opone a todo buen consejo. Interesante, hermano, que podamos subirnos en el poder del Espíritu Santo para que podamos entender lo que Dios quiere. ¿Sí? Por eso decíamos que debe ser doctrinal, porque si yo digo, no, yo quiero esto, y Dios dice, no, una cosa es lo que vos querés y una cosa es lo que yo quiero. Pero lo que vos querés siempre, desde tu punto de vista humano, no va a compartir esencia conmigo, porque en ti está una naturaleza te dice. Que luche entre sí y que se oponen para que uno haga lo que quiera, dice el romano. Esa no es nuestra naturaleza. Pero si nos tomamos del Señor, dice, Él va a hacer nosotros quieren como lo hacer con su buena voluntad. El necio tiene deseo de aprender, no tiene deseo, solo le importa presumir de lo que sabe, que al final, como veíamos, es vano, no tiene valor alguno delante de Dios. Amén. Gracias, Señor, por su palabra, por su direccionamiento. Ahora, la pregunta necesaria que tenemos que hacer, y me gusta esa pregunta, para seguir, dice, el hecho que me guste, ¿lo hace bueno? ¿Verdad? Siempre digo, lo que está matando de repente a muchas iglesias es la relatividad. Se maneja en el concepto del relativo. Cada uno tiene su verdad. Dice, en realidad si somos de Cristo, la verdad es una. Yo tengo mi parecer, ¿verdad?
Y nos encontramos a veces que cada uno se maneja según su parecer y no según Dios. Entonces, si mi parecer es relativo, decía, si en una discusión no tenemos todas las versiones, siempre vamos a tirar a un lado. Pero si en un conflicto uno escucha todas las versiones, puede sacar conforme a la verdad un parecer. Hablando, por ejemplo, de discusiones. Volviendo a eso, el hecho que me guste lo hace bueno, ¿será que es bueno? Porque simplemente a mí me gusta. Si yo digo, a mí me gusta el helado, y es bueno, y es lo mejor, va a aparecer otro lado que me dicen, no, es malo y no es rico. Y otro me va a salir, no, el asado es mucho mejor. No, el asado no es malo, ¿verdad? Pero a mí me gusta. O peor aún, el hecho de que no me guste, ¿lo hace malo? No, ese no es para nuestro tiempo. ¿Por qué? Y no me gusta a mí. ¿Pero qué dice la palabra si somos cristianos? Tenemos 30.000 versículos, hermano, y yo creo que en uno de esos 30.000 versículos, si yo hoy voy a hacer algo, hay un versículo que me direcciona. Uno que voy a encontrar consejo del Señor. Por lo menos uno, creo yo creo que hay más. Pero si yo hoy voy a tomar una decisión, hacer una opción, una elección, yo abro su palabra, por su gracia voy a encontrar sabiduría para lo mejor. Voy a encontrar. Porque Dios, esa es su promesa. Pero si no hago eso, entonces caigo en esto. El hecho que no hace mal. Por eso es importante que tengamos estos principios para poder entender mejor qué dice Dios. El doctor Masaru Emoto, aunque hay algunas versiones que son pseudocientíficas, entonces él haciendo un experimento determinó, por ejemplo, que las moléculas de agua congelada, expuestas a ciertos tipos de sonido, eran cristalizadas simétricas o asimétricamente. Haciendo un análisis microscópico, luego del experimento llegó a la conclusión que la molécula de agua expuesto a buenos sonidos, música buena, música de buenos deseos, generaban asimetría perfecta en toda su estructura. Pero expuesto a malos sonidos, su simetría era imperfecta. Por eso dicen, si la música tiene efecto en las moléculas de agua, o la molécula del líquido, podemos preguntarnos qué tal efecto puede tener en nosotros. ¿Cómo? Simetría. Simetría quiere decir es perfecto. Se puede entender que es bueno su distribución en este caso. Y no, en este caso, como ven, no se entiende bien. La simetría indica que la distancia entre sus moléculas, su estructura, su forma, visualmente es agradable, es buena. Y en el experimento él había conseguido esto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, si tiene tal efecto en las moléculas de agua, fisiológicamente el ser humano está, ¿cuánto por ciento de líquido es? 70, 80, ¿verdad? 80% es líquido. Preguntamos, ¿será que va a tener algún efecto? Siempre podemos irnos en la simpleza, sin ahondar mucho, pero en este parámetro, ¿será que tiene efecto entonces? Si tuvo la molécula de agua y líquido, y yo soy 80% es mucho. ¿Algún efecto? ¿Algún mal humor va a generar si quiere? Por lo menos, ¿verdad? Que no tenga que ver tanto con que me guste o no. Entonces, es por eso que la música tiene poder y necesitamos entender hasta dónde llega. Por la palabra, por lo que se descubre. Hay muchos datos que nosotros muchas veces estamos ignorando. ¿Verdad? Y a veces no tomamos consejos porque no me gusta, no es parte de mí, ¿verdad? Por eso buscamos lo que Dios quiere. ¿Qué Dios quiere? Segunda Crónica 5 nuevamente dice, cuando sonaban pues las trompetas,
y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Este es el poder de una adoración que viene, dice, declarando la verdad de Dios, declarando la doctrina, la palabra, que alababan diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misma expresión que vemos en los querubines, los ángeles que están adorando, antes y después, todo el tiempo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué importante es poder comprender hasta dónde llega nuestra adoración musical, nuestra exposición musical, nuestra vida musical. Y para los que somos más lados de la música, podemos entender bastante. Cuánta liberación hay cuando tocamos, cuando cantamos. Todo es música, es precioso. Precioso es cuando el Señor guía esa parte de nuestra vida. Es muy satisfactorio. Amén. Para ir cerrando esta parte, ¿verdad? Hay un punto que quiero tocar antes de dejar, que es la mente y la música. Dice en 1 Pedro, dice, ser sobrios y velad, porque el adversario porque vuestro adversario el diablo, dice, como lo rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, no embriaguéis con vino, sino medid los espíritus. Y ser sobrios, ser conocedores de la verdad, nos va a dar libertad. Libertad para poder disfrutar de lo que Dios quiere. Y que no sea un tropiezo. Porque puede que hoy digamos, a mí no me hace nada, tal vez no conscientemente. Pero alguna parte, algún lugar me está poniendo el enemigo, tal vez lo trabar, ¿verdad? Porque hoy el enemigo no se planta tal vez delante de uno a darle bofetada, pero sí puede ponerse al lado de uno y en la carrera que vamos te empuja con el codo hasta que de alguna manera te desvíe del camino. Ahora, la mente y la música. Nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿sí? Fisiológicamente, o sea, como nuestro cuerpo. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cada uno procesa de diferente manera las informaciones que recibimos, sensorialmente, por los ojos, por el oído, por todos lados. En los niños aún es mucho más crítico esta situación, porque en los niños están empezando a que la sinapsis, que es la manera en que las neuronas se comunican entre sí, se vayan desarrollando y fortaleciendo. Aproximadamente desde los 1 año hasta los 7, 8 años, esa sinapsis se conlleva un desarrollo. En nuestro caso ya está todo desarrollado, y algunos están muriendo ya, ¿verdad? Pero en el caso de la criatura se está desarrollando, la cual que genera que más tarde tenga que tener un cuerpo sano, una mente sana, pensamiento fortalecido. ¿Por qué? Porque el cerebro parte todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, la criatura va desarrollando el fortalecimiento de su fisiología, de su cuerpo, todo, ¿verdad? Cada elemento es alojado de lo que recibimos por la palabra en nuestro cerebro. Ahora, la parte procesal de nuestro cerebro, que los científicos le llaman mente, es la parte procesal, digamos, la que se encarga de distribuir todos los formas de pensamiento, es lo que indica qué somos o qué no somos. Por eso dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ni siquiera es que hacen, sino piensan. Pero las cosas del Espíritu son las que piensan en las cosas del Espíritu. Y en Romanos 12 nos afirma eso, que debe haber una renovación del entendimiento, de la forma de pensar, de cómo vemos las cosas. Es por eso que la música es un medio, no un fin, ya sea para la adoración o para lo secular. ¿Por qué? Porque direcciona nuestra mente, nos va direccionando de cómo hacer, de cómo presentarnos delante de Dios. Y ustedes van a decir, sí, pero a mí no me afecta. Y bueno, ¿y cómo? ¿Cuál es tu pensamiento cuando estamos en la casa de Dios? Si nuestro cerebro no tiene la capacidad de razonar porque tiene un daño, a un trastorno, ¿será que vamos a ser conscientes y sobrios de la presencia de Dios? ¿Vamos a negar? No vamos a negar. Por eso dice su palabra, espíritu, alma y cuerpo. Todo. Espíritu que venga de Dios, alma, mi forma de cómo me presento de Dios, y cuerpo, la parte física.
Todos los tres son uno. Y cuando escuchamos música, ¿verdad? La parte consciente, nuestra mente se divide en tres partes: consciente, subconsciente e inconsciente. La parte consciente es aquello que yo puedo decir, voy a alzar un vaso y lo hago. Procesa esa parte. Alzo un vaso, la hago, consciente. Inconsciente son de repente lo que sin darme cuenta puedo hacer. Ponerle que a alguno reaccionar de mala manera, por ejemplo, ¿verdad? O a alguno le buscas y directamente ya te hace eso. Inconscientemente es una reacción automática. ¿Cómo? Una reacción automática, sí, que está en nosotros. Y en el subconsciente se alojan todas aquellas actividades automáticas. Es decir, yo respiro, no porque quiero, pero no puedo decir, ahora no voy a respirar. Y me cuesta mucho. Ahora mi corazón no va a bombear. Tampoco puedo, ¿verdad? Cuando uno se despierta, abre los ojos. ¿Verdad? Son situaciones fisiológicas que suceden porque nuestro cerebro es el que maneja todo, automáticamente. Ahora, decíamos que todo es musical. La música es el único elemento en el cual el ser humano no tiene capacidad de bloquearlo mentalmente. Estamos hablando de hombres, habrá tal vez excepciones, pero hombre normal, natural, todos no tienen la capacidad de raciocinio de poder bloquear esa parte. Por eso es que cuando uno escucha la música, puede decir, no escucho, no entra en mí. No, si es rítmica, un día estamos, y ni siquiera nos gusta la música, pero estamos, ¿sí? Es porque entró y hizo un efecto en nosotros. Tal efecto es que si suena un celular, todos tocamos en su bolsillo a ver si es nuestro celular. Automático, porque hace ese efecto. Y no decimos, no procesamos eso. Pasa la parte consciente de nuestra mente. Pasa la parte consciente. Y se aloja en el subconsciente e inconsciente. Y de acuerdo a lo que fue creado, porque la mente normal, fisiológica, no la mente de Cristo, no el espíritu de vuestra mente, como dice su palabra, la mente normal no diferencia si es bueno o es malo. Vos tomás un vaso de gaseosa, tu cuerpo no dice, no, rechazo porque es malo la coca para mí. No, vos tomás y no se va allá. Tomás agua, no se va allá. ¿Sí? La mente de la misma forma. Él recibe y procesa, recibe y procesa, recibe y procesa todo el tiempo. Entonces, cuando recibe esa música que tiene un lenguaje, con esa letra que tiene un lenguaje, que tiene una moralidad, y se aloja en nuestra mente, de ahí es procesado para hacer lo que quiera hacer. Lo que el propósito que fue creada esa música va a ser en nosotros. Es por eso que es fácil que se cambie carácter, que se cambie pensamiento, que se cambie gustos, ¿verdad? Porque no podemos rechazarlo. Si algo no nos gusta y escuchamos mucho la propaganda de un tiempo a esta parte, tal vez no vas a comprar, pero ya te gusta. Y al mirar el ojo, sí. Y un tiempo atrás no quería, no hay caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra mente no tiene la capacidad natural de poder rechazar. Y si nosotros, siendo grandes, hermanos, no tenemos esa capacidad en nuestro pleno desarrollo, ¿qué será de las criaturas? ¿Será que van a tener? ¿A qué están expuestos nuestros hijos? ¿Qué están escuchando? ¿Qué están viendo? Qué importante es que podamos sujetarnos al Señor y ser llenos de este espíritu de verdad. Dice su palabra, el espíritu de vuestra mente. Y Él va a guardar, y Él va a direccionar. Ciertamente, como si no tenemos, pero Él guarda a los suyos. Él guarda a los que de Él se buscan, ¿verdad? Para ver qué propósito está teniendo, ¿verdad? No desamorarnos por lo que provoca siempre algún efecto que generalmente está fuera de nuestro alcance natural. Ya lo decía Platón, filósofo griego, en aquel entonces, cuando las formas de la música cambian, dice, las leyes fundamentales del Estado cambian. Es lo que decíamos. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? Decía un emperador chino, decía,
para cambiar el comportamiento y alterar las costumbres de la gente, no hay nada mejor que la música. ¿Cómo está nuestra sociedad hoy? Vamos a ver qué música están escuchando. ¿Cuál es la música que están escuchando? Así va a ser. Así está. Y es una realidad, ¿verdad? Hoy es una realidad en la sociedad. En la sociedad y en las iglesias también. Si miramos de repente la iglesia, qué música abunda, ¿verdad? Mirando al cuerpo de Cristo, vamos a ver cómo la iglesia trata la santidad, cómo trata la fe, cómo trata la gracia. Porque todo está relacionado. Todo tiene un proceso y un resultado. Pero fiel es el Señor para direccionarnos y para guardarnos en toda misericordia y en toda fidelidad. Pero debemos comprender esta verdad también para saber hasta dónde el alcance y no dejar de decir, no, ahí no. Decía el rey David, para dejarles, ¿verdad?, lo suficientemente bueno y abundante para que sea construido un templo. Es también nuestra responsabilidad, ¿verdad? Que la gracia de Dios sea desarrollada en nuestra vida para que la generación que viene también tenga esa misma verdad, esa misma base, ¿verdad? Pero entendiendo estos puntos, podemos aún ir mejorando, desarrollándonos en el Señor, ¿verdad? Y Él va a obrar maravillas en nosotros. Y podemos empezar a disfrutar de la gracia que había dado en la iglesia primitiva, donde había una explosión de gracia, ¿verdad? Y debe ser nuestro anhelo. Muy bien, dejamos aquí que el Señor siga añadiendo bendiciones.